primarias, se habla de violación de los acuerdos de Barbados, sale la sentencia del tribunal de alguna forma en contra de este proceso. También se llama desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, pues este proceso de investigación contra los representantes de la Comisión Nacional de Primarias. ¿Cómo está ese panorama post primarias y cómo está ese panorama, pues como lo decíamos, acercándonos al 2024, que será el año electoral? Bueno, yo creo que estamos en un panorama tremendamente interesante, primero porque es un panorama completamente distinto al que estábamos viviendo antes de la primaria, ¿ok? ¿Y por qué digo que es totalmente distinto? Bueno, en primer lugar, lo que la primaria ha permitido, lo que la primaria de alguna manera ha concretado, es un cambio de actores políticos del lado de la oposición. Entonces nosotros ya allí vimos que la oposición que hemos conocido desde hace muchos años, que primero se llamó la Mesa de la Unidad, ahora se llama la Plataforma Unitaria, pues de alguna manera no es el actor principal en este momento. El actor principal en este momento ha sido la persona que ganó la primaria, María Corina Machado, y hoy en día, digamos que el 92% de los que votaron en ese proceso de primaria básicamente reconocen a María Corina Machado como la líder de la oposición. Entonces esto cambia completamente el tablero. Esto no necesariamente implica que esa unidad dejó de ser importante. Yo creo que ahora lo que es importante es que hay que construir una nueva unidad y hay que construirla de alguna manera reconociendo el liderazgo que la gente eligió por los propios mecanismos que la unidad decidió, porque hay que recordar que la primaria es el producto de una decisión política tomada por lo que antes era la Mesa de la Unidad Democrática y hoy en día se conoce como la Plataforma Unitaria. Entonces, respetando esos principios y esos acuerdos dentro de la Plataforma Unitaria, hubo un resultado, y un resultado que hoy, de una forma o de otra, yo creo que todos han reconocido, inclusive los actores que competían, por decirlo así, en este proceso de primaria. Entonces aquí tenemos un cambio de liderazgo, eso es un primer proceso importante. Después la otra cosa que es muy importante, que tú acabas de señalar, es el proceso de negociación que corrió en paralelo. Y una de las cosas que sabemos hoy es que en buena medida la primaria sucedió porque había un proceso de negociación en paralelo. Un proceso de negociación, digamos que en dos vías. En una vía básicamente los actores de oposición, digamos el equipo negociador de la oposición encabezado por el doctor Gerardo Blay, y por el otro lado teníamos al gobierno de los Estados Unidos principalmente, digamos que quizás al lado del gobierno de los Estados Unidos otros gobiernos apoyando esa posición, pero tratando de llegar a un acuerdo que permitiera por un lado respetar la primaria, negociar condiciones de cara a la elección del 2024 y por el otro lado flexibilizar sanciones, tratar de eliminar algunas sanciones como contraprestación a que esto se diera. Bueno, el gobierno cumplió con una primera parte del trato, liberó a unos presos políticos que deberían estar liberados todos, pero liberó a unos presos políticos y por el otro lado el gobierno permitió que la primaria se realizara. ¿Okay? Y Estados Unidos de manera prácticamente inmediata anunció la flexibilización de una serie de sanciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que de alguna manera el acuerdo se pone en peligro cuando tras haber permitido que la primaria se realice, porque se permitía que cada actor político decidiera su candidato de la manera en que fuera, digamos, en que lo consideraran óptimo para ellos y la oposición ya había tomado la decisión de hacerlo por voto popular, lo que coloca en riesgo el proceso de negociación es que ahora lo que se permitió trate de desconocerse y trate de decirse que hay una primaria que no ocurrió o que los efectos de esa primaria no existen. No hay manera de anular un hecho político al final del día. O sea, yo no puedo decretar algo que sucedió, yo no puedo eliminar por una sentencia algo que sucedió. Lo que sucedió, sucedió, está allí. Y la gente ya tomó una decisión. Entonces, al final del día, ese tipo de decisiones de alguna manera hacen mucho más difícil la fluidez de ese acuerdo. Y lo que toca ahora de alguna manera es revisar un poco lo que se ha acordado y tratar de avanzar en base a lo que estaba acordado. Yo creo que el gobierno, lo inteligente para el gobierno es pasar la página de la primaria, entender que la primaria ya sucedió y que generó unos efectos que fue escoger un liderazgo y ahora seguir con lo que viene en el acuerdo, con el resto de las cosas. ¿Qué viene en el acuerdo? Bueno, no lo tenemos muy claro porque lo que está en el acuerdo no todo se expresa en el acuerdo de Barbados. Sabemos que hay acuerdos que no estaban colocados en el acuerdo de Barbados, como por ejemplo el tema de la liberación de presos políticos, pero que sucedió y que era parte del acuerdo. Pero también está el tema, por ejemplo, de las inhabilitaciones,
que no se dice en el Acuerdo de Barbados, pero el gobierno de Estados Unidos, los voceros del Departamento de Estado lo han recordado una y otra vez. Entonces creo que ahora le toca a las partes volverse a sentar y ver cómo avanzan sobre ese acuerdo, porque al final del día es la única manera de poder llevar al país hacia una situación, digamos, más normal, hacia una situación donde sean los ciudadanos quienes puedan tomar una decisión y decidir quién quiere que los gobierne, quién quiere que lidere el país. Y ahí es fundamental, de alguna manera, darle continuidad a esa negociación. Y la otra cosa que es muy importante, que yo me atrevería a decir, es que en los diferentes procesos que nosotros hemos visto en el mundo, esos procesos que admiramos, que respetamos, que consideramos que fueron exitosos, como es el caso de Chile, como es el caso de España, como es el caso, por ejemplo, de Sudáfrica con Mandela, digamos que el éxito de esos procesos de alguna manera de acuerdo, de negociación política, de diálogo, de unos acuerdos que permitieron sacar adelante un conflicto y resolverlo sin que hubiese mayores cosas que lamentar, pudieron llevarse a cabo porque el gobierno que estaba en el poder entendió que desde el poder podía hacer mucho para tratar de construir ese camino. Pero cuando de alguna manera un gobierno estando en el poder utiliza ese poder no para construir y pavimentar ese camino, sino trata de obstaculizarlo, las salidas pueden terminar siendo mucho más traumáticas, ¿no? Y es lo que nadie quiere en el país. Entonces yo creo que el gobierno, siendo gobierno, está en su mejor momento para negociar un acuerdo, y la oposición, que está en una posición no con la misma fortaleza que tiene el gobierno, lo que sí tiene es un capital político muy importante, un apoyo muy importante hoy en día, tiene que aprovechar ese capital político, ese apoyo que se demostró en la primaria y que se demuestra en los estudios de opinión, para justamente tratar de llegar a un acuerdo que permita una salida pacífica, que es lo que todos quisiéramos, porque de no hacerlo así, las cosas se pueden volver mucho más complicadas y el conflicto puede terminar escalando, y eso es lo que nadie quiere al final del día. Sí, sin embargo, las reacciones que hemos visto, pues bueno, se logra este acuerdo de Barbados. Una vez que se realizan las primarias, pues empieza un lado a decir, ustedes violaron el acuerdo, el otro lado a decir, ustedes interpretaron mal el acuerdo. Entonces, claro, ya llamaba a Jorge Rodríguez a esta comisión de verificación a sentarse, a evaluar. Veíamos a un Gerardo Bley que pues en algunos momentos prefiere no comentar para no complicar más la situación. Entonces habría que ver qué más y qué acciones se deben hacer para avanzar en eso que usted decía, alcanzar pues ese consenso. Y lo vamos a ver luego de esta pausa.